2 años en España ya. Y la pregunta es, ¿qué hago grabando bajo la lluvia? No, eso respondo luego. La pregunta es, ¿cómo me siento hoy día después de esos 2 años? Y fue justo el 26 de agosto del año 2021 que llegué a este país con muchos sueños. Y literal que me estaba muriendo de sueño ya que llegué a las 6 de la mañana. Pero ¿saben quién tenía más sueño que yo? El oficial de migración, ya que se le olvidó cambiar la fecha y colocó que entramos el 25. Pero en fin, hoy te quiero contar cómo me siento 2 años después de estar aquí. ¿Valió la pena? ¿Me arrepiento? ¿O quizás cambiaría algo de este proceso? Así que pues te invito a ponerte cómodo para que disfrutemos juntos de este video. Y hola mis queridos suscriptores y no suscriptores, yo soy Boris Luque y bienvenidos a su canal. Si eres nuevo por acá, pues te comento que ya tengo una primera parte que fue este video en el cual hablaba de mi primer año en España. Como tal, mi primera experiencia, ya hoy día estamos en el segundo año, como ya lo mencioné, y va a ser un video un poco distinto con estas nuevas cosas que he pasado en este último año. Pero ahora quiero mostrarles algo aquí que es muy gracioso. Aquí está el detrás de cámara para que no se me mueva el teléfono. Así que bueno, empezamos con esas cositas que me han pasado en este año. Y bien, para darles un leve resumen, pues en ese video del primer año en España hablé todo lo que es mi proceso del asilo, que bueno, ya esa historia la he contado en el canal, de cómo me costó, cómo hice para conseguir el alquiler, que fue sumamente difícil, y otras cositas por las que he pasado. Así que bueno, ahí lo vas a ver cuando termine este video y luego me comentas. Ahora, hoy día, ¿en qué tiene relación este video con el primero? Pues bueno, que ahora voy a meter el arraigo laboral, porque eso es un punto súper importante que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo me siento hoy día aquí en España? Y aquí lo que les quiero decir es lo siguiente, que España es un país hermoso que vale la pena, pero es a largo plazo. No es un país donde vas a llegar y vas a hacer dinero rápidamente, al menos que tengas una super profesión, lógicamente. Pero es eso, es un país difícil, sinceramente, a largo plazo, pero seguro, que es lo importante. Siempre escuchamos eso de Estados Unidos, que la gente va y gana bastante dinero, ciertamente, según lo que dicen, porque yo no he vivido allá, es cierto, pero aquí en España se vive, hay calidad de vida. Entonces es eso, yo particularmente sigo en ese proceso, ya que todavía no tengo mi documentación en vigor, pero como lo acabo de decir, y es algo que yo me repito a mí mismo, esto es a largo plazo, pero lo importante es que es seguro. Así que para responder esa pregunta como tal, sí, ciertamente me siento feliz aquí. Todavía hay cosas que me faltan por mejorar, por crecer como tal dentro del país, como ciudadano, hablando en términos de papeles más que todo. Pero aún así me siento feliz. Entonces la pregunta es, ¿cómo me sentiré cuando ya tenga esa documentación? Dios mío, que ustedes van a ver ese video cuando llegue ese día y vamos a celebrarlo juntos. ¿Valió la pena o me he arrepentido de algo durante estos 2 años? Y ciertamente que ha valido la pena, claro que sí. Aunque todavía no estoy en el proceso culminado, ay Dios, me mojé. Aún así digo que valió la pena, mi gente. Pero ojo, no podemos confundir que valió la pena con que sea sencillo. Ojo, que hay una brecha bastante grande ahí. Eso se lo voy a explicar un poquito más a fondo al final del video. ¿Cambiaría algo hoy día? Definitivamente sí, ya se los voy a decir. Algo que cambiaría es que si hubiese podido venirme antes, lo hubiese hecho sin dudar. Es que si ustedes vieron mi video, no recuerdo cuál fue ya, si lo consigo lo dejo por acá. Ahí yo expliqué que yo me quise venir antes, pero las fronteras en Chile estaban cerradas. O sea, no me dejaban salir, entonces eso fue todo un protocolo. Cuando Chile abría las fronteras, Europa cerraba las fronteras o viceversa. Entonces ahí duré un año perdido en Chile, que Dios mío, me lamento tanto porque si yo hubiese llegado antes, hubiese visto la Filomena, la nieve en Madrid, que Dios mío, a mí me encanta la nieve y me perdí ese evento que no se pasó la última vez hace 50, hace 100 años. Qué tristeza me dio eso. Ahora, ¿por qué cambiaría el hecho de venir antes? Únicamente por el hecho, mira, ahí está la sombrilla, únicamente hubiese cambiado eso por el hecho de haber ganado un año más. Sabemos que el tiempo, wow, es algo que no se recupera, el tiempo no perdona. Bueno, fíjense, hoy día estoy mostrando este video de 2 años aquí en España y si hubiese llegado antes, hubiese sido el video de 3 años más. Y claramente, como ya le dije, uno siempre va mejorando su estatus, su posición con el tiempo. Por eso ya tengo mucha ansia en hacer ese próximo video, mi gente. Que no sé, o sea, imagínense, de aquí un año más,
¿cómo estaré? Yo espero que mucho mejor, espero que el canal esté más grande y para eso necesito tu ayuda. Sí, tuya, que te me suscribas por favor ya mismo, dejes el like. Yo sé que da molestia dejar el like, pero no cuesta nada, menos de 10 segundos. Y si me quiere dejar una ñapita, pues un comentario, que créeme que ahí estás dándome el combo completo. Así que estaré esperando con mucha ansia ese video de 3 años en España. Y espero que seamos más de 10.000 suscriptores. Estoy seguro que sí. Así que vamos con el siguiente punto. ¿Tengo en mente irme de España? Miren, si supieran que todavía eso es una pregunta a la cual no tengo respuesta. No les voy a mentir, saben que a mí no me gusta hablar con mentiras, ser transparente es lo que quiero hacer con ustedes. ¿Y por qué digo que todavía no sé eso? Pues porque, como ya le he dicho anteriormente, por ahora tengo un solo objetivo aquí, entre ceja y ceja, que es sacar mi nacionalidad española. Y Boris, ¿por qué quieres tanto esa nacionalidad? Pues como ya sabrán mis queridos compatriotas venezolanos, nosotros sufrimos mucho con nuestro querido, adorado y carísimo pasaporte, que tardan 2 años en darlo, o sea, hay prórrogas, no nos dejan entrar para algunos países y yo sinceramente ya me cansé, ya me mamé de eso. O sea, yo estoy feliz y orgulloso de ser venezolano, pero si puedo entrar para otro país con un pasaporte europeo, si me abren las puertas, pues obviamente voy a tomar ese camino. Y si tú ya sigues mi canal desde hace rato, pues ya sabrás que cuando metí mi visa para Canadá, me salió rechazada. ¿Por qué? Pues por ser venezolano, así de sencillo. O sea, sin pelos en la lengua. Yo presenté todo, presenté el dinero, presenté la carta del college completamente pago, igual así me salió rechazado. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, a mí por ejemplo eso me dejó marcado. Entonces, no sé qué vaya a hacer a futuro. Capaz si me quedo aquí en España toda la vida, no sé. Pero como diría nuestro gran animador de Venezuela, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Así que yo por mi parte prefiero tener ese pasaporte europeo español, que creo que es el tercero más fuerte del mundo. Únicamente por esa razón, mi gente. Así que sinceramente, pues la respuesta a esa pregunta todavía no la sé. La averiguaremos con el pasar de los años y ustedes van a estar conmigo acompañándome. Pero lo cierto es que España tiene un lugar en mi corazón, ya que ha sido un segundo hogar. Ahora amigos, antes de pasar al último punto, quiero dejar bien claro lo siguiente, y es que esto no es ningún canal de inmigración ni nada por el estilo. Se los digo porque varias personas me dicen a mí por Instagram que cuánto cobro por una asesoría o algo por el estilo. Ciertamente tengo información, pero yo no considero que deba de cobrar por eso hago este tipo de videos. Ahora obviamente si eres una persona que quieres colaborar, aparte de la suscripción, también tienes la opción de miembro exclusivo del canal. Y esto viene siendo un pequeño granito de arena que para mí significa bastante, pesa bastante, la verdad. Y bueno, básicamente viene siendo una membresía mensual, ¿sí? Así como un Netflix se podría decir, pero muchísimo más económico, en lo cual obviamente apoyas el canal para que siga creciendo y también tienes ciertos beneficios como algunos emoticones y mi prioridad es responder tu comentario. Además de que también tenemos video exclusivo para los miembros. Así que bueno, te dejo el enlace en el primer comentario. Ahora, retomando lo que decía, pues sí, ciertamente esto no es un canal de inmigración ni nada por el estilo. Aquí yo les planteo todas mis vivencias en el país. Por eso hablé del tema del asilo y cada vez que haya una actualización y yo la tenga disponible, se las traeré obviamente como siempre. Así como tengo el video de Letías y todo. Pero en general esto es un canal de los cuales les voy a hablar toda mi experiencia en España cada vez que pueda recorrer España, como lo hice en Benidorm, en Barcelona, y a futuro espero conocer todo este hermoso país y parte de Europa y espero que ustedes sean parte de esto. No sé si habrán notado, pero ando sin aire. Bueno, justamente estoy aquí por una subida. Y bueno, mi gente, volviendo al tema del video como tal, oficialmente, sí, hay que tener muchísima paciencia, ciertamente, pero bien, como lo he dicho, vale la pena. Por eso te digo, si estás aquí, aguanta un poco más y dale con todo el esfuerzo posible, porque como dije al principio, España es un país difícil, pero seguro. Es a largo plazo, pero es seguro que uno va a lograr tener el éxito. Así que por favor tengamos un poquito más de paciencia, hagamos las cosas bien, que definitivamente lo va a valer. Así que ahora sí, vayamos al último punto. Ahora, última pregunta y la cual yo considero bastante importante. ¿Recomiendo España para vivir, para visitar o qué? Pues bueno, ciertamente sí, te recomiendo para vivir. Pero como dije hace rato, por eso le dije que al final iba a explicar, una cosa es que sí, es un país difícil, como ya les mencioné anteriormente, y no confundan el hecho de que vale la pena con que sea fácil. Sí recomiendo venir a vivir aquí,
pero sobre todo tienes que venir informado, que eso es una de las cosas que igual yo me arrepiento un poco. A pesar de que yo siempre he sido de bastante investigar, de ver videos por internet, canales como el mío, pues pude hacer un poquito más y pude averiguar un poquito más. Y eso es lo que yo les recomiendo a ustedes. Ciertamente, como ya dije, es un país a largo plazo que vale la pena, pero no te puedes venir con poco dinero. Aquí el dinero es sal y agua, literal. O sea, cuando llegas aquí es cuando tristemente te das cuenta. Y esas cosas que uno dice, yo por ejemplo que recomiendo venir con dinero para 6 meses. O sea, eso no es en broma, en verdad. Tomen en caso las recomendaciones, escuchen varios consejos y ustedes, bueno, ya sabrán qué hacer, mi gente. Así que, mi gente, ya llegamos al final del video. Espero les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como yo. Ya saben, por favor, hagan caso a todas las recomendaciones. Recuerden ver el video de mi primer año aquí en España. Y como siempre, me despido de Maracay, Venezuela. ¿Para dónde? Para el mundo. ¡Saludos!